reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Alfonso Bermúdez, coordinador de la línea Memoria, Violencia y Paz, les damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. A casi una década de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, nos encontramos en un momento clave para evaluar no solo los avances, sino también las deudas, los desafíos de un proceso que se pensaba podía transformar estructuralmente las causas del conflicto armado. Pero pues recordemos que esta no ha sido la única experiencia de paz en nuestra historia. Recordemos los diálogos con el M-19, el EPL, los acercamientos fallidos con el ELN, desafortunadamente, también hacen parte pues de una memoria política que queremos analizar, queremos comprender y por eso le doy paso a esta hora al profesor Luis Alfonso Bermúdez, porque tiene un invitado que nos va a permitir eso, analizar y comprender este tema. Profesor Luis Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Sonia, muchas gracias. Buenas noches a José Miguel. Y es bueno recordar que el profesor Sánchez es un educador y es un politólogo y es un hombre convencido, es un gran trabajador de muchas personas, pero de las más destacadas en el hecho de la paz como tal. Por eso es nuestro gran invitado. Vamos a hablar no solo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista con criterio frente a estos hechos. Querido José Miguel, queremos un poco arrancar sobre ese propósito. ¿Tenemos la idea de mirar desde cómo están los hechos en este momento o arrancar desde tiempos inmemoriales, que es nuestra circunstancia con relación a la paz? Buenas noches para el profesor Luis Alfonso. Siempre es un gusto conversar con usted, igual con Sonia, y siempre me siento muy complacido de estar con usted, de estar con la universidad, siempre con la Universidad Distrital. Vamos a señalar el momento en el que estamos. El momento más reciente es que el 20 de julio se abrió el último periodo legislativo, el cuarto periodo legislativo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hubo dos acontecimientos, diría yo, fundamentales. Uno, el tema del discurso del presidente, una pieza, yo creo que se va a convertir en una pieza histórica importantísima para el país. Brillante, sí, señor. Yo diría que sí. Lo que pasa es que como hago parte del gobierno no quiero parecer como autohalagarnos, sino que, digamos, en función de un gobierno que es el primer gobierno de izquierda, el que haya cumplido 3 años en el gobierno sin que haya sido defenestrado parece una gesta heroica. Segundo, que ese es un gobierno que es fruto de varios procesos de paz y de un estallido, y que el primer proceso de paz firmado con una organización en su conjunto es el proceso de paz firmado con el M-19 en los años 90, del cual fue partícipe Gustavo Petro. Gustavo Petro era un hombre entonces conocido como Aureliano, entonces y yo mismo estaba allí, pero digamos que lo fundamental era el presidente, el hecho histórico de que estaba en este proceso. Después se desató una constituyente. Algunos de nosotros que estábamos en la Universidad Nacional, pero que habíamos regresado a la Universidad Nacional, pero éramos o militábamos en el M-19 y
estábamos algunos de nosotros en campamentos, bajamos a Santo Domingo, volvimos a la universidad e hicimos parte del movimiento estudiantil por la Constituyente, en el que tuvo un papel protagónico la Universidad Distrital. Entonces, digamos que esta es una primera entrada de cómo venimos de un proceso de paz, un proceso constituyente, y eso por proceso constituyente, como si estuviéramos con una garrocha, damos un salto larguísimo, y solamente hace un par de días estábamos en el Congreso con un firmante de los acuerdos de paz, cumpliendo su tercer año en el gobierno y presentándose a la par una propuesta por parte del nuevo ministro, el ministro Montealegre, que es un proyecto de ley y un proyecto de ley que versa sobre el tratamiento penal diferenciado y consolidación de la paz total. Entonces, lo que propongo es que vayamos haciendo esta introducción que nos da un marco de cómo esto tiene un tejido de complejidad bastante largo, podamos ponerlos a los inicios de conversaciones de paz, al menos entre la insurgencia, ¿sí?, y el Estado colombiano. Y el punto, digamos, de inicio de esto, les pediría que me estén interrumpiendo permanentemente para que podamos conversarlo con lo que ustedes tengan a bien, o con anotaciones o con precisiones. Una de las primeras, mira qué interesante, Sonia, una de las primeras conversaciones de paz de la insurgencia colombiana con el Estado colombiano, ¿sí?, fue producida por el ELN, que es la última guerrilla de carácter político que existe en el país y en América Latina, y fue con ella que se inició el primer proceso de conversación y de negociación. Quizás la gente no, y eso da sentido de cuál es el tipo de conversaciones políticas y las relaciones entre guerra y paz o violencias y paz en este país. La primera se produjo en lo que se denominó posterior a las operaciones, recordarás, Luis Fernando, de Anorí. Por nuestra edad alcanzamos al menos a escucharla y después a estudiarla. En el gobierno de López Miquelsen hay todo esto lo estoy haciendo aquí de memoria, de conversación de memoria. Hubo una operación envolvente, estaba el general Álvaro Juarencia Tovar en el ejército, el general Matallana, y esa operación envolvente se produjo en el departamento de Antioquia, en Anorí, ¿sí?, lo que podríamos llamar el Bajo Cauca antioqueño. El ELN sufrió una de sus grandes derrotas militares, y posteriormente, y ahí se propuso una negociación con el ELN, se generaron procesos de conversación, ese proceso fue fallido, muchos de los militantes obviamente de allí fueron a parar a la cárcel y posteriormente salieron de la cárcel en unos años posteriores a través de la amnistía que en 1984, ¿sí?, ofreció el presidente Belisario Betancur. Entonces, José Miguel, discúlpeme, es que en ese orden que llevas sería interesante la génesis de muchas cosas que tienen que ver con la iniciativa de poder dialogar, ¿eh? Porque históricamente lo que ha habido es plomo, lo que ha habido es bala, lo que ha habido es diferencias frente a esto, pero sin que hubiese una posibilidad civilizada de avanzar, por lo menos de iniciar unos diálogos básicos. Ese punto y esa hora la podemos dejar establecida, quisiésemos, de tal manera que nos dé como un punto de arranque frente a todos estos hechos y cómo hemos venido en ese orden que traes evolucionando frente al momento o a la coyuntura que vivimos en este momento. Porque esa evolución histórica avanza después del gobierno de López. Vamos a poner con nuestros compañeros estudiantes y compañeras estudiantes un proceso. Lo voy a hacer como esto. Voy hacia atrás. Nosotros tenemos un proceso de violencia de 1948, ese proceso de violencia de 1948 con el asesinato de Gaitán, la dictadura, y luego pasamos a un acuerdo. Es un acuerdo importante para mirar los temas de guerra y paz, que es un acuerdo oligárquico, pero un acuerdo entre combatientes, o al menos entre dirigentes de los combatientes, que era el Partido Liberal, el Partido Conservador, y se crea el Frente Nacional. El Frente Nacional es un acuerdo. En la izquierda normalmente se ha denostado, ha habido una mirada sismática
frente a ese proceso, pero fue un acuerdo. Y un acuerdo que nos propuso una readecuación a partir del plebiscito de 1957 y también varias guerrillas a partir del resultado de ese plebiscito y la implementación del Frente Nacional es que aparece la guerrilla contemporánea. Ese es un hecho fundamental, porque también antes tuvimos, Sonia, guerrillas, tuvimos guerrillas liberales y también tuvimos ejércitos de guerrillas en las que estuvo en la guerra de los 1000 días. Así que son fenómenos que uno podría ir mucho hacia atrás, pero nos podemos poner en el Frente Nacional y a partir del Frente Nacional, la siguiente negociación que se produce es en 1984 en el gobierno de Belisario Betancur, que es el gobierno de 1982 al gobierno de 1986. Las guerrillas, de manera muy especial a través de Jaime Bate Mancayón, que juega un papel fundamental en la transformación política del M-19, pero en la transformación política de las guerrillas, entonces se genera un proceso que se llamó de tregua y diálogo nacional, en el que participaban, de una parte, Discúlpeme, profesor, sí. Es que usted está hilvanando las cosas muy bien y se me ocurre que no se nos puede pasar por alto porque la gente no tiene clara ni lo ha comprendido nunca porque es que esto ha sucedido per se. Creo que ninguno de los seres vivientes en este momento en nuestro país sabe cómo es vivir en paz. De tal manera que siempre la pregunta es eso, ¿y por qué toda la vida esos terroristas, esos lanzaplomos, esos chulavitas a veces en un gran desconocimiento? ¿Por qué no contextualizamos ese punto, profesor? Perfecto. ¿Dónde arranca? ¿Por qué esta circunstancia nos ha mantenido siempre que la gente entienda qué es lo que ha sucedido y por qué las cosas han llegado a estos estándares en este momento, del momento en que estamos viviendo? ¿Por qué ha tenido que Colombia ir a procesos de paz? ¿Por qué ha tenido que arrancar casi siempre desde lo mismo? ¿Qué es lo que realmente sucede y cómo puede ser entendible toda esa circunstancia, José Miguel? Bueno, esto nos podría llevar, si nosotros vamos en una cosa que me parece bien interesante, hilando hacia atrás, es decir, deshilando. ¿Sí? Si vamos soltando la madeja, nos vamos a poner necesariamente en los procesos bicentenarios de independencia que con la destrucción de la Gran Colombia produjo, al menos en este país, la desaparición de la Gran Colombia y la consolidación de dos frentes de mirada sobre el proceso postindependentista. Los centralistas, con Bolívar a la cabeza, así se llamaban, no sé si sea el nombre más exacto, y los descentralistas, en el que estaba Bolívar y en el que estaba al otro lado Santander. Esto produce una crisis profunda y esa crisis profunda lleva a la muerte de Bolívar, a la desintegración de la Gran Colombia y se van construyendo dos partidos, un partido que históricamente hemos conocido como el Partido Conservador y el Partido Liberal, con una tergiversación histórica loquísima, Sonia, porque resulta que el padre del Partido Conservador figura en la historia de Colombia, Simón Bolívar, mientras Santander figura como el hombre de las ideas liberales en el Partido Liberal. Eso es muy interesante. Y mira que, por ejemplo, en Venezuela, Bolívar es un libertador, ¿sí? Es un hombre de ideas liberales, mientras aquí en Colombia las plazas de Bolívar se llaman plazas de Bolívar por reconocimientos del Partido Conservador en sus hegemonías de gobierno durante el siglo XX. Sí, ese es un tema, digamos, bien interesante. Podría seguir saltando y diciendo que hubo pocos gobiernos nacionales. Lo que hubo durante el siglo XX fueron pequeñas o largas hegemonías de una versión conservadora o una versión liberal que tenían diferentes nombres, partidos de renovación, partidos nacionales, etcétera. Y con cada una de esas hegemonías se iba produciendo una guerra. Tuvimos múltiples guerras civiles durante el siglo XIX y se fue volviendo costumbre política. No es una mala costumbre para mí, se volviendo una costumbre política que para resolver un conflicto armado,
entre un bando y otro, entre ideas liberales e ideas conservadoras, para llamarlas de manera genérica, se recorría a una asamblea, a una asamblea constituyente, a una nueva constitución. Entonces tenemos la constitución del 53, la constitución del 63 y posteriormente la constitución del 86. Pero cada una de esas constituciones se iban convirtiendo en una hegemonía. La del 63, quizás quizás la constitución más liberal, más progresista que hayamos tenido, y posteriormente la más reaccionaria, que es la constitución del 86. Digamos, ese es un fenómeno de lo que hay. Después viene el tema y se produce la guerra de los 1000 días a principios del siglo antepasado, que es la respuesta frente a esa hegemonía conservadora. Posteriormente viene el proceso que se estaba discutiendo de cambios constitucionales en la época del 40, el asesinato del Gaitán, la época de la violencia que llamaría el padre Guzmán, un famoso libro, famoso no, perdón la palabra, Sonia, un importantísimo, emblemático y estructural libro que hay que ponerlo ahora de presente para los estudiantes de la universidad, que es La violencia en Colombia, donde estaba, hoy que está cumpliendo 100 años, el profesor Falsborda, estaba el profesor Guzmán, también un sacerdote, y estaba el profesor, ¿cómo se llama nuestro? Umaña Luna. Umaña Luna. Maña Qué Luna. bueno, qué bueno, José Miguel, qué bueno hacer parar a este momento, hacer ese homenaje, porque es uno de los textos que si lo trajésemos a la escuela, a la academia hoy, daría mucha claridad frente a todos estos asuntos, especialmente nuestra juventud, nuestros jóvenes que se han ido emperezando en el propósito de leer, de saber, y uno queda abismado con el gran desconocimiento que hay frente a todo ello, ¿no? De tal manera que los chicos no hilvanan ni desde el Frente Nacional para acá, mucho menos todas estas cosas, y realmente es menester y urgente que la academia tenga ese compromiso con el nuevo país. No sé si recuerdas tú cuando en la Universidad Nacional, en esos tiempos había una asignatura que se llamaba Problemas Nacionales. Sí, señor. Entre los primeros semestres pasaba uno por allí y a la vuelta del primero o segundo semestre ya estaba uno completamente informado y orientado frente a lo hecho y al país en el que estábamos viviendo. De tal manera que hoy sería muy interesante, propósito que toca como un gran homenaje al profesor Orlando Fals, que se pudiese traer esos textos a la escuela y volver a retomar como a una especie de nuevo génesis frente a esta coyuntura que vivimos, porque y disculpen, uno de los grandes problemas que tiene el proceso de paz es la desinformación. Uno de los grandes problemas que tiene la posibilidad de avanzar en el proceso es la ignorancia, si se permite la palabra. Porque antes que corrupción en el país, todas estas cosas son producto de la ignorancia. Qué bueno enseñar y qué bueno que trajiste a colación el texto, profesor José Miguel. Qué bueno volver a enseñar la violencia en Colombia, el por qué nos encontramos en esta circunstancia y seguimos, y nos cuesta mucho trabajo. Es que da grima como un país votó en un determinado momento no a la paz. Entonces dice uno, caray, ¿en dónde estamos viviendo? Era esto, para que continúe, profesor. Es muy interesante porque recuerda que nosotros venimos de un proceso en el 2016, para ir saltando, Luis Alfonso, profe, de octubre de 2016, en el que en un plebiscito se le preguntó al constituyente primario sí o no a la paz, ¿sí? Y este país ese día comprobó que esto era muy cercano a un panóptico. Tiene que estar uno fuera de los cabales históricos, éticos, estéticos y políticos para decirle no a la paz. Eso era absolutamente incomprensible, pero nos da sentido de lo que pasó. Pero en 1957 también hubo un plebiscito por la paz, que normalmente no se le llama de esa manera por elementos
un poco, todavía no muy claros para mí, de la academia, de los historiadores, porque en 1957 los liberales y conservadores que se habían enfrentado fueron a un plebiscito y el 100% de la gente dijo, estoy de acuerdo con que se acabe la guerra y que vayamos a un frente nacional. Cualquiera sean las circunstancias sobre las que se ha dado, pero mira los cambios de un país que en 70 años cambia de un sí rotundo por terminar la confrontación armada, la guerra civil y pasar a un tema en el 2016. Entonces, la pregunta desde la sociología, fundamentalmente desde la sociología, también desde la antropología, también desde la literatura, es ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Es una pregunta que no está resuelta. ¿Y por qué digo que desde la sociología? Porque fruto del análisis de esas violencias que se habían producido entre nuestros abuelos liberales y nuestros abuelos conservadores. Cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, si le preguntan a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos, verán que todos, mínimo uno de nuestros familiares murió en esa confrontación fratricida de la época de violencia de 1949 a 1953. Sí, sí, profesor José Miguel, frente a eso me llama mucho la atención, es que no hay memoria, ¿no? Y por eso no tenemos como esas circunstancias que le suceden a nuestros antepasados, que le sucedieron. Usted dice, nuestras familias murieron uno o dos personas en esa guerra que desde tiempo atrás ha venido sufriendo nuestro país. Pero frente a eso, profesor, usted ha dado una explicación clara de esos hitos principales, hacia grandes rasgos, porque el tiempo es oro, de los intentos de paz en Colombia. Pero a mí me gustaría su percepción frente a qué aprendizajes hemos llegado, ¿sí? Desde el proceso de paz con el M-19. Desde el mismo momento usted habló el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur con las FARC, ¿sí? Lo del M-19 con Virgilio Barco, ahorita con las FARC en el 2016 en el gobierno Santos. ¿Qué aprendizajes hemos llegado con esto? ¿Y por qué Ya, estamos viendo lo que estamos viendo en este momento con una violencia también arraigada en diferentes regiones del país? Sigue la violencia. sí, Sonia. ¿Me permitiría terminar en un Claro. minuto la conversación como la estábamos adelantando para decir, estaba diciendo de por qué el elemento de una pregunta desde la sociología que nos ha pasado es, entre otras cosas, porque es en el marco del trabajo intelectual y político y en el terreno que desarrollan Umaña, Valls y Guzmán. Y mira que es fruto de eso, de donde nace la primera facultad de sociología de América Latina, que es la Facultad, ¿verdad, Luis Alfonso, de Sociología de la Universidad Nacional? Eso no es un hecho histórico menor. Eso no es un hecho histórico menor. Y además, es la primera facultad, además de que es una facultad marxista en su construcción. Cuando uno ve, era en la manera de entender una construcción marxista. Y es todavía más interesante, querida Sonia y Luis Alfonso, para mí, ¿sí? El que siendo creada por 3 marxistas, ¿sí? 2 de ellos son cristianos. Un sacerdote que es Camilo Torres Restrepo, uno de ellos que estaba en esta investigación, ¿sí? Porque eran FAS, estaba Camilo, ojo, Camilo, Valls, Umaña, y crean la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Un presbítero, Sí, porque Valls era presbítero, pero a la izquierda le da pena reconocer que sí, 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 era sí. presbítero, Él ¿sí? era, él Y era el la otro era iglesia, sacerdote. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Disculpe, Que la José Miguel, un construcción, instante, yo le meto la cuchara. Nace allí el pensamiento crítico, ¿no? claro, No había oportunidad porque no había escenarios del pensamiento. Y es bueno decir que se crea la Facultad de Sociología como un hecho para generar un espacio del pensamiento que no se tenía en este país. y Y ese es uno bueno de los recordar aprendizajes. al gran Camilo, que es la iglesia comprometida como desde siempre ha estado en estas cosas. ¿Sí? Vale, entonces digamos que podemos ponerlo ahí, pero para pegarlo con lo que Sonia dice, que tiene toda la, digamos que tiene una intencionalidad que es, que
que está muy bien recibida, es que uno de los grandes aprendizajes de conversar sobre los temas de la violencia de 1948 y relacionarlos con la academia, que es el escenario en que estamos, es que la posibilidad de construir un pensamiento que nos lleve a otro lado o de comprender lo que nos ha pasado, ¿sí? Es hacerlo no desde la uniformalidad del pensamiento, sino desde la diversidad. Y ese libro de la violencia y esa creación de la Facultad de Sociología nos da la posibilidad de poderlo traer hacia el día de hoy, donde estamos llenos de verdades. Estamos llenos de verdades, o por facultad, o por universidad, ¿sí? O por ciencias duras, o por ciencias blancas, o por sectores de tal orden. Saltamos, vamos a poner ese, y nos vamos de nuevo entonces a hilar con Belisario Betancur, porque con el presidente Belisario Betancur se instaura los diálogos modernos, para decirlo de alguna manera, los diálogos modernos en torno de la paz. Belisario propone una respuesta a una propuesta de Jaime Bateman Cayón. ¿Quién era Jaime Bateman Cayón? Jaime Bateman Cayón es un hombre que viene de la militancia de las FARC, ¿sí? Era una suerte de secretario de Jacobo. Allí estaba también Alfonso Yaquín, estaba Carlos Pizarro León Gómez, que era una suerte de secretario muy jovencito, pues estos son muchachos que tienen 20 años, ¿no? Carlos Pizarro, está Álvaro Fayad, ellos salen de las FARC y esa gente que sale de las FARC crea el M-19. Y el M-19, esto es importante para comprender este tema, se reclama como una guerrilla en armas en función de la democracia y de la paz. Y entonces nace diciendo que hay que construir un proyecto de paz. Las armas en función de la paz, decía Bateman. Y a esa propuesta que en el 82 hacía Bateman, porque realmente Bateman, el M-19 y la izquierda del país pensaban, yo estaba muy pequeño, apenas tenía 12 años, pero pensaban que quien iba a ganar las elecciones era Alfonso López Miquelsen, ¿sí? Gana Belisario y entonces Belisario le dice sí a la propuesta. Le dice sí a la propuesta, arma la primera comisión de paz. Por allí estuvo Gerard Restrepo, por allí estuvo Otto Morales Benítez, ¿sí? Y se firma, lo recuerdo así pleno, un 24 de agosto, ¿sí? Se afirma, digamos, un tema de un cese al fuego, más bien técnicamente era una tregua para ir a un diálogo nacional. ¿Quiénes participan? O sea, se silenciaron las armas de la guerrilla por primera vez. ¿Y quiénes participan? Las FARC. Por un lado, era una negociación directa con las FARC, el Ejército Popular de Liberación, por otro lado, ¿sí? Una pequeña guerrilla, pero una guerrilla que tiene que ver mucho con el movimiento estudiantil, que se ha olvidado. Luis Alfonso va a decir, uy, sí, existieron. El ADO, la Autodefensa Obrera, ¿recuerdas? Muy vinculado con estos temas de la radio, porque quienes fundaron eso eran los hijos del maestro Abadía Rey, que era el gran musicólogo con que nosotros aprendimos. Eso lo mató a él, ¿no? Claro, Guillermo Abadía. Tuvieron a Adelaida, tuvieron a su hija. El maestro Guillermo Abadía, que tú recuerdas, era el padrecito del conservatorio en la universidad. Claro. Para él no cabía que eso le estuviese sucediendo en su vida. Pero muy buen recordatorio, José Miguel. Claro, porque es para un poco ver, Sonia, pues será un poco ortodoxo, pero si nosotros nos relacionamos la historia de la guerra y la paz de manera más abierta, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el folclore, que tiene que ver, o sea, imagínense lo que significaba este tipo de cosas cuando el Carranguero Mayor era fundador del EPL. Algo tiene que ver, ¿sí? Pero la gente no lo sabe. Algo tiene que ver. O sea, de algún lado se viene. Y entonces estábamos, no voy a extenderme sobre eso porque ya tocaría más al ladito en una cafetería al lado de la universidad, pero digamos que esos elementos son muy importantes. Ustedes acaban de ver el último libro bellísimo publicado por Juan Gabriel Vázquez, démonos posibilidades de meternos por la literatura, ¿sí? En el que escribe el texto sobre que se denomina los nombres de Felisa. ¿Sí? ¿Recuerdas a la magnífica escultora
Felisa, que tiene una de sus obras monumentales ahí en la Felisa sexta. Burstyn, ¿no? Felisa Bustin, ¿sí? Sí. Felisa Bustin es detenida del grupo de trabajo con Marta Traba, nada más y nada menos. Ella es detenida, llevada al Cantón Norte, acusada de guardar armas del cantón. O sea, estamos hablando de este tipo de cosas que arman la izquierda, porque la izquierda en esa época es una izquierda que tiene una profunda presencia en el combate popular y una profunda también presencia de la intelectualidad. Y José Miguel y Sonia, y no olvidar que todos estos preámbulos suceden porque es una demostración que en el país no estábamos acostumbrados, o el país no estaba acostumbrado a pensar diferente, a mirar la vida desde otra opción. Y eso es lo que empieza a originar toda esta hecatombe de que gente importante, gente del arte, gente de la literatura, gente de la música, de todos los escenarios, empieza a cuestionar muchas de las cosas que antes no se podían, y se da este fenómeno o estas circunstancias que está explicándonos el profesor. Y esto para decir una segunda parte, Sonia, de por qué le dimos esta vuelta de viejos a este asunto. Es porque me gustaría desarrollarlo como tesis, pero simplemente una reacción en esta conversación, Luis Alfonso, es que la modernidad en la política y la modernidad en el arte se expresó a partir de los procesos de paz de 1984 y no a partir de la guerra. Tendríamos para poder verlo, porque además la conversación con Belisario Betancur era la conversación con un presidente intelectual, no era Duque, es un presidente intelectual. Sí, señor, y ese es muy traído el tema, porque si Belisario Betancur no tuviese las connotaciones que tenía de ser un intelectual, como tú dices, creo yo que no habría sido posible conversar, iniciar estos diálogos. A mí me gusta que podamos alar por ahí desde el IPASUD y buscarle una posibilidad a ese mundo, cómo se mueve. Estamos en el 84. En el 84, estas 4 organizaciones, cada uno en su espacio, tiene conversaciones con el gobierno de Colombia a partir de una primera comisión de paz. ¿En qué termina eso? En el Palacio de Justicia. Es lo dramático de este país. O sea, una primera gran conversación termina en el Palacio de Justicia, cuando el comando... Pero le faltó lo de la UP, José Miguel. Claro, pero digamos que termina ahí y sigue con la UP, que es lo más dramático todavía, ¿sí? Entonces, hubo incumplimientos permanentes de esa tregua, incumplimientos permanentes. No voy a ponerme sobre los detalles por un tema de tiempo. Después podríamos mirar algunos programas de espacio o de trozo histórico por trozo histórico, pero fruto de los incumplimientos que se van produciendo, yo digamos que yo era guerrillero en ese momento del M-19, estaba en un campamento en Ciudad Bolívar. Entonces aquí es más como contar parte de la historia que pude vivir, no que pude leer, Luis Alfonso, que viví cuando era un muchacho que tenía 22 años y todavía no era estudiante de la universidad. Entonces se producen múltiples incumplimientos, sobre todo de sectores de las fuerzas militares, aupados por sectores empresariales, porque veían, entre otras cosas, en la posibilidad que esas guerrillas convertidas en partido político, ¿sí?, les ganaran las elecciones, como se produjo después con Gustavo Petro. José Miguel, discúlpeme, señor, ojalá haya un espacio de un momento para hablar de un hombre que en su momento, personalmente, y creo yo para mucha gente, y creo que los que estamos aquí presentes, fue determinante por su pensamiento tan avanzado para ese momento. ¿Y por qué decirlo? Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué traerlo? Porque era la concepción de lo que era el conservadurismo en el país, de lo que era el pensamiento conservador. Cuando Álvaro Gómez muestra un trasegar y un cambio en el ejercicio como un gran demócrata de pensamiento, entonces ese es un punto que no se nos puede pasar por alto, la importancia y la trayectoria en su momento de Álvaro Gómez. Yo estoy de acuerdo contigo, y mira cómo va a aparecer posteriormente Álvaro Gómez. Cómo va a aparecer, no cómo aparece, porque Álvaro Gómez ya había sido candidato, ¿sí?, presidencial en 1974.
¿sí? En 1974 fue candidato presidencial y luego en otras ocasiones, pero esta es una figura en una transformación muy, muy interesante, porque si hay hombres que vienen de las armas de la revolución hacia la paz, también hay hombres que vienen de la contrarrevolución hacia la paz. Y uno de Muy ellos bien es... dicho, muy bien dicho. Muy bien. ¿sí? Entonces, este proceso, Sonia, termina en Palacio de Justicia, ¿sí? Termina en Palacio de Justicia, y tiene una extensión, ¿sí? Es el genocidio de la Unión Patriótica. En el marco de las conversaciones, digamos, y los acuerdos parciales, en el marco, no como una guerrilla de las FARC, en el marco de las conversaciones de paz, ¿sí? Se crea un movimiento político, porque había que creer, era muy audaz y muy interesante crear un movimiento político para poder ir hacia la paz. O sea, si yo creo un movimiento político, es que estoy dando la demostración de que voy a ir hacia la paz, a disputar el poder o el gobierno en las elecciones. Y, y desde un inicio de la creación de la UP, y muy especialmente a partir de los finales del gobierno de Belisario Betancur, pues las FARC se van, termina el proceso. Es un proceso que es muy extraño, Luis Alfonso, porque no hay un momento en que se haya acabado. Uno dice, el proceso de paz con el M-19 terminó en tal momento, el proceso con el EPL terminó en tal momento, ¿sí? Y el proceso con el ADO terminó en tal momento. En cambio, el de las FARC no terminó, eso se extendió, ¿verdad? Ahora que es que hoy caigo en cuenta. Pero fíjate que ha ido generando todo ello un desgaste por una parte, y por la otra, la desaparición de la gente, de mucha gente de estos procesos de paz, ¿no? Llamemos, como plantean ahora, que vamos a hablar de la UP, como era todo el M, como era mucha gente de escenario, el mismo ADO, el mismo EPL, todos estos esfuerzos y esos propósitos de paz, la gente fue desaparecida y fue Claro. sacrificada. Es que estamos hablando de que el Estado reconoció, este Estado reconoció, ¿sí? Que como Estado habían generado un genocidio a un partido político. Y ese genocidio a ese partido político es el de la UP, donde se cuentan entre 7 y 8.000 personas asesinadas. Esa es, digamos, una de esas vertientes. El EPL continuó en las conversaciones, pero al poco tiempo fue asesinado Oscar William Calvo. Y Oscar William Calvo, también un hombre intelectual, un brillantísimo orador a la vieja usanza, ¿no? Fue asesinado ahí en la calle 13, como con 45, en Bogotá, y ahí termina el proceso con el EPL. Sí, el M-19, digamos, el proceso ya venía agonizante y el M-19, un comando de Antonio Nariño, se toma las instalaciones del Palacio de Justicia, hay una retoma por parte del ejército, esa retoma provoca el incendio del Palacio de Justicia y lo que conocemos como un holocausto. Esa es la parte final de ese tema. Y este grupo, que no por pequeño, pero que históricamente hay que tenerlo en cuenta, si estamos conversando además en la universidad, porque se llamaba la autodefensa obrera, eran todos estudiantes. Eran todos estudiantes. Una característica es que su símbolo era un alicate. Esto ya se ha olvidado. ¿Por qué era un alicate? Porque la Universidad Nacional en esta época, en los años 70, no tenía, era ciudad universitaria porque estaba al interior de la ciudad, no tenía malla. Entonces siempre había una pelea permanente entre sectores de la dirección de la universidad que ponían malla en la universidad y los estudiantes iban por la noche porque había residencia universitaria y cortaban con un alicate. Y entonces estos muchachos, digo que eran unos muchachos, Adelaida tenía 20 años, que era la comandante, Carlos Efrén tenía 21 años, me lo acabo de encontrar por allá en Costa Rica hace poquito, un venerable abuelo como yo. Entonces ellos pusieron de símbolo un alicate. Ese grupo negoció. La verdad es que históricamente es la primera negociación que se da, y eso está olvidado, que valdría la pena recogerlo. Por ahí podríamos conversar, Sonia, y con Carlos,
que es un hombre, un intelectual muy importante hoy en la Flaxo, muy, 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 muy interesante. Es un nivel, un hombre que luego se formó por París y se graduó de doctor en la UNAM, etcétera. Entonces, porque hubo esa guerrilla, Sonia, mira, yo no sé si a ti te lo contaron en la formación académica, selló un acuerdo, es el primer acuerdo firmado. Bueno, luego esto termina ahí y pasamos al gobierno, pasamos a los años 90. En los años 90, el M-19 vuelve a levantar, en el M-19, el tema de la paz y de la democracia siempre ha sido un tema recurrente, permanente, hace parte de su conducción política. Y Carlos Pizarro, después de los acontecimientos que tuvieron que ver con la masacre de Tacuello, ¿sí? ocultada, querido Luis Alfonso, por la academia y por las izquierdas, ocultada, que fue una masacre al interior entre guerrilleros en las montañas del Cauca, ¿sí? Entre exfarianos. El M-19 y Carlos Pizarro deciden adelantar un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? Antes de estas dos cosas, hay dos cosas que son fundamentales, no contar sino señalar, porque si no esto es muy extenso, y es la conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Eso es muy importante. Son dos puntos que cuando ustedes quieran los podemos recuperar, pero simplemente dejo señaladas porque recuerdo por haberlo estudiado y por haber estado también en parte de esos procesos, Luis Alfonso lo sabes, una de las discusiones fundamentales siempre en la guerrilla, cuando se conforma como coordinadora guerrillera y como coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que son dos momentos distintos, ¿sí? Tenían que ver con buscar una solución política al conflicto. O sea, también siempre ha habido una decisión de las guerrillas contemporáneas de una solución política al conflicto. El M-19 decide avanzar él, en tanto la posibilidad de que se dé de manera conjunta no estaba muy claro en la coordinadora guerrillera. El M-19 consideraba que la entrada del mundo del narcotráfico al país, en todas las instancias del país, ¿sí? Iba a volver putrefacto el proceso de las armas y que había que resolver eso antes. Eso es una verdad. José Miguel, disculpe, hay un personaje que creo yo le hizo mucha falta a este proceso de diálogos, que era una persona supremamente brillante y con unas capacidades y unas habilidades para negociar, y tú lo también sacrificado en este proceso, y creo yo, es un pensamiento personal, que esa fue una de las razones por las cuales fue desaparecido. Estamos hablando de Alfonso Cano. Sí, claro. De tal manera que es bueno un instante, porque Alfonso Cano, quienes de alguna manera tuvimos la oportunidad de conocerlo en la Universidad Nacional, es un hombre supremamente brillante desde esos tiempos. José Miguel recuerda toda esa playa de gente que había allí, Sí. toda la que estaba en esos escenarios, en esos tiempos. De tal, me causó la inquietud, ahora que estás enumerando nombres. Alfonso ya... Alfonso Cano. Sí, Alfonso Cano ingresa en las FARC al mismo tiempo que ingresa Carlos Pizarro, que Álvaro Fayad y otro tipo de gente, todos venían del movimiento universitario de las luchas estudiantiles del 70, y allí se encuentran con Carlos Pizarro, o de alguna forma con Carlos Pizarro, pero que hacía conducción de todos estos grupos en los mundos urbanos, era Jaime Bateman. O sea, siempre hay una línea por ahí que los pega, y por eso eran grandes amigos en esos procesos. Y Cano aparece después, digamos, con un lugar muy especial en el 84, como asesor en esa negociación, tanto el primer comandante, pues el comandante general de Manuel Marulanda, como de Jacobo Arenas, que también era un intelectual muy brillante. Vuelvo y salto, entonces, el M-19 adelanta conversaciones con el gobierno de Virgilio Barco. Y esta quizás es una de las negociaciones más digamos que llegaron más lejos. Vamos a contar simplemente que en 1989
eh, 88, 89 y 90 se produce este proceso de negociación. El M-19 se acampamenta, bajamos de diferentes campamentos que estábamos, yo estaba en el Huila, en una conjunta con las FARC, bajamos, las FARC se quedan allá, nosotros venimos para acá, nos asentamos en Santo Domingo, Cauca, que es un pequeño caserío profundamente hermoso, es un pequeño valle del Cocora, porque supongo que la mayoría de la gente no ha ido por Santo Domingo, Cauca, que queda en Tacuelló, pero sí en el Cocora, es muy, muy parecido, tiene el pequeño río, las palmas de cera, es mucho más frío, y allí se produce la negociación. ¿Qué tiene para este proceso de negociación? La profundización de la democracia, ¿sí? Y convocar a una asamblea constituyente. Es el acuerdo fundamental. El acuerdo con el M-19, Sonia, es una hojita. Después voy a tener la oportunidad de mandarte la fotico de la hojita, escrita, una hojita. No era nada más. ¿Y por qué era solo una hojita? Porque había una decisión política y entramos en esta lógica, una decisión política tomada. Nos vamos a dejar los fierros. Es una decisión política. Si tú no se logras desenamorar del fierro y que puedes caminar sin el fierro, que ese bastón ya no es suficiente para hacer la política, sin decisión política tomada, no hay posibilidades, o al menos es un atributo fundamental para poder avanzar hacia la paz. Y en 1990, pues el M-19 firmó la paz, un 9 de marzo. Lo íbamos a hacer el 8 de marzo, pero las compañeras nos hicieron caer en cuenta que el 8 de marzo era el Día Internacional de la conmemoración del Día de las Mujeres, y entonces por eso se pasó para el 9 de marzo. Y voy a contar una cosa que normalmente no se sabe, es que nosotros salimos el 9 de marzo de la campamentación y nos venimos para Bogotá. Y el 14 de marzo, oye, Luis Alfonso, te vas a acordar y te vas a reír, participamos en el primer proceso electoral. Menos de una semana después, veo loco. ¿Y cómo participamos en esas elecciones? En esas elecciones, Navarro fue candidato a la alcaldía de Cali. Pizarro fue candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Vera Grave, y al mismo tiempo, Vera Grave, también en ese proceso de elecciones, era la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá. ¿Sí? Y algo todavía mucho más loco, el general Matallana, que ya era general, fue el candidato de esa alianza, fue candidato a nombre del M-19 al Senado de la República y por poquito no salió. Muy bien, recordar todo ello. ¿Sí? Y Vera salió a la Cámara, de tal forma que Vera es la primera persona. Y bueno, José Miguel, traer el nombre de Vera. Claro, ¿por qué pongo el nombre de Vera? Para que desde el IPASU, Sonia, la saludamos porque ella fue la primera directora del Instituto de Paz, que es para el programa que estamos haciendo, José Miguel. Un saludo para Vera. Y mira que en ese tejido lo interesante, Sonia y Luis Alfonso, es que Vera es hoy la jefa de la delegación de la negociación con el ELN, la última guerrilla con la que falta negociar. Es bien interesante cómo los nombres van sabiendo y van poniendo. Digamos que es otra manera, no es muy ortodoxo esto, pero es otra manera de contar la historia de Colombia. José Miguel, ya nos queda muy poquito tiempo y quiero que en estos pocos minutos hablemos de lo que está pasando ahora, José Miguel, de las situaciones o circunstancias que están pasando. ¿Qué se ha logrado en términos de justicia, de verdad, de reparación, de garantías de no repetición? ¿Qué está pasando con la paz total? A propósito también de las últimas noticias que hemos tenido con respecto al nuevo periodo legislativo, que ya por parte del actual ministro de Justicia se quiere impulsar un proyecto que busca ofrecer una salida jurídica para estructurar, para las estructuras armadas organizadas como el Clan del Golfo y otras bandas de crimen urbano, que ha desatado mucha controversia, que ha desatado mucha crítica, este tratamiento diferencial que se le pueden dar a estos grupos. Vamos a cerrar con esto porque creo que nos dio el tiempo exacto. ¿Qué es lo que pasa en esa negociación del 90? Que a los 50 días, el comandante general del M-19 y el que firma
la Paz, Carlos Pizarro León Gómez, ¿sí?, es asesinado. Pero antes ya había sido asesinado con anterioridad un candidato de la UP, ¿sí? Luego había sido asesinado un segundo candidato de la UP. Y en ese marco de las elecciones es asesinado Luis Carlos Galán. Y en ese marco de esas elecciones, candidato presidencial Carlos Pizarro es asesinado. Y esto produce un movimiento nacional en función de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que había estado en el marco de los acuerdos de paz del M-19, y es allí donde nace el movimiento estudiantil por la constituyente. Llegamos a las elecciones de constituyentes y se produce que la Alianza Democrática M-19 tiene el 30% de la votación, es el gran ganador de esas elecciones. Luego el Partido Liberal y el partido de Álvaro Gómez. Y lo que es muy interesante allí, además de todo el proceso constituyente que trataremos después, es que que tiene que ver con los temas de paz y guerra, es que personajes de los que hemos hablado son la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas copresidencias son Antonio Navarro, miembro del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, que había sido antes secuestrado por el M-19, y Horacio Serpa Uribe del Partido Liberal. Digamos que es un cierre y se produce ya el 4 de julio de 1991 el texto de la Constitución que nos rige hasta el momento de hoy. Entonces este es un primer cierre. ¿Y en qué estamos? Vamos a dar un salto largo y posiblemente alguna vez conversamos desde este momento hasta este salto largo, con el mayor gusto. Nos encontramos, entonces volvemos, Sonia, a el 20 de julio de hace un par de días, en el que el ministro de Montealegre presentó un proyecto de ley sobre tratamiento penal diferencial y consolidación de la paz total. Este es el título que tiene, de tal manera que no es, como lo ha venido expresando la prensa, el proyecto de sometimiento. Realmente el objeto y el alcance de esa ley es establecer un tratamiento diferenciado y de naturaleza transicional para tres categorías de tres tipos, ¿sí?, de personas que están por fuera de la ley. Los primeros son los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, que se denominan GAO-ML, ¿sí? Y uno segundo, que son los grupos armados organizados, que se conocen como los GAO, ¿sí? Y otro grupo que son los miembros de estructuras armadas organizadas de alto impacto. Esos son los tres grandes. Y hay un cuarto grupo que es muy interesante para mirar luego, Luis Alfonso, que es un tema que preocupa muchísimo a la universidad, que tiene que ver con el asunto de los jóvenes y las jóvenes y demás personas que han sido vinculadas, ¿sí?, y que se encuentran en la cárcel a procesos penales por su participación en el estallido social. Son 4 espacios, digamos, de trabajo que hay al respecto. Si cada uno de ellos tiene un tratamiento especial. Uno de ellos es de sometimiento, que es como lo califica de una manera que no parece tener una buena intención, y esos son a las organizaciones criminales de alto impacto con estructura jerárquica o que están en red, dedicados a economías ilícitas y que tienen sometimiento violento sobre las comunidades. Es sobre ellas que hay un proceso de sometimiento. Pero no hay un proceso de sometimiento a los muchachos y las muchachas y las comunidades que estuvieron vinculadas al estallido social, ni como lo interpreta de una manera no cierta o al menos diferencial a la que tenemos nosotros, el comandante del ELN. Este proyecto no le está proponiendo al ELN un proceso de sometimiento. Lo que dice es que el ELN tiene un tratamiento diferenciado en el marco de un tema en el que está, es que es un grupo organizado al margen de la ley.
que le da las características y se reconoce que este es un grupo político y que es una negociación política. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José Miguel. Muchas gracias. A todos un abrazo grande y que la paz sea con nosotros.